Juan Fernando es dueño de una finca de 1000 hectáreas, ubicada en el departamento del Guainía. Habida cuenta de que el inmueble se encuentra en un lugar relativamente alejado y de que el registro catastral de la zona se encuentra incompleto, nunca ha habido real certeza de los linderos de esta. Con el paso del tiempo, Javier, un vecino del sector que tiene una plantación de palma de aceite, inicia a sembrar en el terreno que Juan Fernando considera le pertenece. Producto de ello se celebra audiencia de conciliación y posteriormente se hace efectivo el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el acta a través de un proceso ejecutivo. Javier no volvió a invadir la propiedad de Juan Fernando. ¿Qué tipo de obligación cree que contiene el acta de conciliación? Buenos días, les habla Juan Carlos Tejero Medina desde la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a ver clasificación de las obligaciones según su objeto. Obligaciones según su objeto. Las obligaciones pueden ser clasificadas según su objeto. Para COVID 2012, estas pueden ser positivas o negativas, alternativas o facultativas, de género y especie, y finalmente divisibles e indivisibles. En esta lectura se tratarán a detalle cada una de ellas. Obligaciones positivas. Las obligaciones positivas o de dar o hacer son principalmente aquellas obligaciones que llevan consigo la prestación por parte de uno de los agentes de entregar algo o hacer algo en favor de otro. Se les considera positivas pues la prestación implica una acción por parte de uno de los partícipes del contrato. Estas a su vez van intrínsecamente ligadas a otras que sirven para su propio complemento. A continuación un concepto más detallado. Obligaciones de dar. Estas obligaciones son, en esencia, aquellas que interponen como prestación a uno de los agentes el entregar algo. Para Falles Gardó, esta clase de obligaciones suponen un traspaso posesorio, una entrega por parte del deudor al acreedor de la cosa debida. En el derecho español, de similares connotaciones jurídicas que el nuestro, se dan una serie de requisitos que debe cumplir la obligación para que se materialice en debida forma su objeto. Por ejemplo, conservar la cosa con debida diligencia hasta que sea entregada al acreedor. Inestrosa 2015 trae a colación la tradición romana. En ella la obligación de dar, mejor conocida como dare rem, consiste en el deber del deudor de transferir el dominio, sea este parcial o total. Sin embargo, una importante diferenciación entre dar y entregar, pues en su obra se plasman sustanciales diferencias entre una y otra, a tenor de los artículos 740 y sucesivos 754 y sucesivos 756 de nuestro Código Civil. Respecto a la tradición de la cosa, más que el dare rem en sentido estricto, lo que se pacta e importa en el negocio es la tradición que se haga con relación y afectación directa del bien a transferir, solemnizado mediante un título, más específicamente un título traslaticio de dominio. Por su parte, las obligaciones de entregar son sencillamente aquellas en las que la prestación consta de poner a disposición del acreedor una cosa, sea mediante tradición, restitución, a título precario, etc. Tampoco hace distinción alguna entre si es corporal o incorporal, mueble o inmueble, de género o de especie. La satisfacción de una obligación de este tipo es la entrega efectiva de lo debido al acreedor. Castillo Freire hace una valiosa anotación sobre las obligaciones positivas, aún teniendo sustanciales diferencias una de la otra. Ello no es óbice para que no pueda coincidir o confluir en una misma prestación. Refiere que una obligación de hacer puede llevar, a su vez, la obligación de dar una cosa, y también que una obligación de dar puede traer perfectamente consigo una obligación de hacer que le fuera accesoria. En otra de sus obras, Castillo Freire habla de que en principio
Es obligación del deudor de dar como prestación al acreedor bienes ciertos. Con ocasión de ello, nace el principio de identidad, que establece que el deudor no puede de ninguna manera forzar al acreedor a aceptar cosa distinta a la previamente pactada, aun si lo ofrecido vale más que lo acordado. Sin embargo, sí puede recibir el acreedor cosa distinta a la ofrecida inicialmente, siempre y cuando este último dé su beneplácito. Importante anotación debe realizarse en esta instancia, toda vez que haya una categoría de bienes que, si bien no son ciertos en el ahora, lo serán en el futuro. A estos bienes se les conoce como determinables. Estos deberán estar especificados, al menos en su especie y cantidad, para que puedan ser elegibles. Dichos bienes, a su vez, pueden ser inciertos o fungibles. La diferencia entre uno y otro es que entre los bienes inciertos, sí o sí, debe escogerse la cosa de entre las demás. Los bienes fungibles tienen la particularidad de que no poseen una característica distintiva entre ellos, lo que lleva a concluir que no hay forma de distinguir uno de ellos con otro. Aun cuando el tema se abordará en detalle más adelante, es menester resaltar la llamada res certa, que no es otra cosa que la obligación que recae en el deudor de transferir a favor del acreedor una cosa que por sus condiciones y caracteres singulares la convierte en un cuerpo cierto. Dicha prestación lleva de suyo la obligación, como se señaló previamente, de conservar su integridad hasta la entrega formal a su acreedor. Entiéndase desde este momento que, si la cosa perece o pierde su uso en poder del deudor, se presume que ha sido por sus hechos o con su culpa. El artículo 1605 del Código Civil de 1873 establece precisamente que, si la obligación es de dar, el deudor debe conservar la cosa hasta la entrega, pues de no ser así, deberá resarcir al acreedor todos aquellos daños que ella sufra cuando éste no se constituya en mora para recibir. La persona que vende una cama se obliga para con su acreedor a conservarla en las condiciones convenidas hasta el momento mismo de su entrega. Más aún, si la cama posee ciertas calidades que la hacen singular a otras de su mismo género. Obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer, por clara oposición, son todas aquellas en que la prestación sea otra distinta a la entrega de una cosa. Fallos Gardó hace una sutil diferenciación entre las obligaciones de hacer, que consta en que aquellas se dividen en obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Las primeras hacen referencia a todas aquellas prestaciones que se limitan a ejecutar algún servicio, para el cual lo que puede exigir el acreedor es la debida realización de la prestación, mas no la obtención de un resultado determinado. Por el contrario, las obligaciones de resultado son todas aquellas que, más que el proceso o servicio que se lleve a cabo, buscan perseguir el resultado como prestación. Estas obligaciones tienen a su vez una segunda subdivisión, aquellas que pueden ser ejecutadas por cualquier persona y aquellas que son intuiti personae. Castillo Freire, 2014. El principio general de las obligaciones de hacer es que cualquier persona puede cumplir con la obligación contratada, sea el deudor o persona diferente a éste. Sin embargo, hay una serie de excepciones a la regla, a saber: a. Si entre deudor y acreedor se pacta que solo el primero puede ejecutar la prestación, no es posible que un tercero lo haga por él. B. Las obligaciones que, por sus condiciones particulares, no pueden ser ejecutadas por personas diferentes a las obligadas.
derivado de sus especiales cualidades y características. En línea con Inestrosa 2015, se consideran obligaciones de hacer todas aquellas consistentes en la actividad del deudor, material e intelectualmente contratadas, sean perseguidas bien por la labor en sí misma o bien por el resultado esperado. Su importancia ha incrementado desde los tiempos antiguos, en donde predominaban las obligaciones de dar o entregar, por ejemplo, los contratos de transporte o el banquero, muy por encima de aquellas de hacer, tan comunes e importantes hoy por hoy. Teniendo en cuenta las condiciones particulares de los negocios, donde la prestación se trata de una obligación de hacer, una de las grandes dudas que surgen a partir de la práctica es su exigibilidad. La cuestión es ahondar en las opciones que tiene el acreedor de encontrar satisfechas sus expectativas con relación al contrato, aún en contra del deudor. Inestrosa 2015 hace especial mención a esta figura mediante la exposición de la ejecución in natura. En otras palabras, se trata de la ejecución coactiva directa de las obligaciones debidas. El artículo 1610 de nuestra Codificación Civil establece precisamente que podría el acreedor apremiar al deudor para que se dé la ejecución de lo convenido. Sin embargo, no es suficiente para evitar la eventual renuencia del deudor de cumplir con su parte de lo pactado, caso en el cual el juez permite al acreedor que pueda contratar con un tercero que pueda cumplir con la prestación, a expensas de que el deudor primigenio se vea obligado a cancelar los montos derivados de esta operación. Aunado a lo anterior, habrá que abordar los eventuales riesgos que puedan presentarse derivados de la imposibilidad no provocada del deudor ante el inminente incumplimiento de sus obligaciones para con el acreedor. Como primer escenario, y al no poderse imputar algún tipo de grado de culpa o de dolo al deudor que haya derivado en la imposibilidad de ejecutar la obligación, ésta se extingue, pues se trata de un caso en el cual, aun cuando no haya mediado en ningún momento culpa del deudor, a éste le es materialmente imposible continuar con la ejecución debida del contrato. Por otro lado, también se habla de la teoría de la imposibilidad transitoria. En este escenario, tendrá que atender a las condiciones particulares de la obligación contratada y la posibilidad o no de poder revivir la ejecución de dicha obligación. Si el interés del acreedor, sumado a los términos y condiciones particulares del contrato, dan pie para que pueda continuarse con lo contratado, sin necesidad de cambiar a la parte incumplida, podrá continuar con las prestaciones convenidas sin mayor inconveniente. El artículo 1614 del Código Civil de 1873 plantea el escenario de la ejecución imperfecta de lo convenido. En estos casos, como en otros tantos, la obligación de la parte afectada es demostrar que, en efecto, las labores del deudor fueron insuficientes o imperfectas para considerar la tarea. Obligaciones negativas. Obligaciones de no hacer. En palabras sencillas, pero muy concisas, Fallos Gardó 2016 hace referencia a que entre las obligaciones negativas, las omisiones, se encuentran las obligaciones de no hacer. Estas, a su vez, son definidas como aquellas que constan en abstenerse de algo. En idéntico sentido, Cubides hace referencia a que estas obligaciones tienen por objeto una abstención, un no hacer. La noción básica de aquellas es obviamente opuesta a las obligaciones positivas, puesto que aquí no se le pide al deudor hacer algo, sino que se le exige no hacer algo. En otras palabras, la prohibición consiste en vedarle al deudor
el realizar determinada acción. Dicha restricción es la base misma de la debida ejecución de lo convenido. Las obligaciones de no hacer suelen ser intuiti personae. Esto debido a que la base de la obligación es precisamente restringirle a un sujeto determinado la realización de una o varias acciones determinadas que, en virtud de lo contratado y lo pactado, solo podría realizar el sujeto vedado, pues de él se desprenden ciertas calidades y cualidades que desean ser restringidas por el acreedor. Las obligaciones negativas traen consigo deberes de abstención que, a su vez, afectan derechos absolutos. La base de las acciones a restringir por derecho propio son aquellas que afectan la integridad de los individuos. Dichas acciones son, por costumbre y por el mismo orden social, restringidas y reprochables al sujeto que incurra en ellas. Sin embargo, no es necesario que la ley prohíba explícitamente alguna serie de conductas, puesto que es la autonomía de la voluntad que permite que ciertas conductas, aun cuando no son censuradas por el legislador, puedan ser objeto de restricción por parte de los involucrados en un negocio determinado. Cuando dos personas celebran un contrato, en el cual una de las partes entrega a la otra información confidencial y de mucho valor para la persona que la proporciona, la abstención se da precisamente en la no divulgación de esta información a terceros no involucrados en el contrato, puesto que de darse la filtración acarrearía en la parte que proporciona seguramente una serie de perjuicios en su patrimonio e inexorablemente en la suerte del contrato primigenio. Obligaciones simples. Hablando desde la generalidad, todas las obligaciones traen de por sí obligaciones simples. Por ello, de un mismo contrato pueden provenir varias obligaciones simples que, aunque contengan situaciones y hechos en común, no corren la suerte de otra por el hecho de compartir identidad de partes. Entonces es posible que en un mismo contrato confluyan obligaciones de cuerpo cierto, de género, de hacer, de no hacer, de dar, y no por ello deben verse afectadas. Como se mencionó anteriormente, la suerte que corra una de las obligaciones no necesariamente tiene por qué afectar la suerte de las demás. Para el profesor Cubides, si bien hay una cierta confluencia en el objeto de las distintas obligaciones, no puede aún hablarse de obligaciones de objeto plural, puesto que el cumplimiento o incumplimiento de una o varias obligaciones, mas no de todas ellas, no da como resultado ni el cumplimiento ni el incumplimiento total de las prestaciones. Sin embargo, precisamente para no entrar en confusiones innecesarias, deja para las obligaciones facultativas y alternativas la explicación a detalle, cuando se da el acaecimiento de situaciones como las plantadas en los renglones arriba. Obligaciones alternativas son todas aquellas prestaciones en las que entre deudor y acreedor hay una serie de acreencias. Sin embargo, la satisfacción de éste se puede dar con el cumplimiento de alguna de ellas. A su vez, los objetos seleccionados para fungir como forma de cumplimiento de la obligación son objeto y a la vez no, puesto que aun cuando el deudor tiene ante sí una serie de opciones para cumplir con lo convenido, no por ello debe cumplir con todas. Puede entonces escogerse una de entre tantas y será igualmente tenida en cuenta como prestación debida. Para Fallos Gardón, las obligaciones alternativas se tratan de aquellas que dan la facultad al deudor de escoger la prestación debida de entre una cantidad de opciones. La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se estipule que quedará a cargo del acreedor. Lógicamente, el deudor perderá esa facultad de elección.
cuando por distintos motivos pierda tantas opciones como para que sea solo una la elegible. En todo caso, la ley tampoco le exige al acreedor recibir en partes varias de las opciones inicialmente convenidas. Aun cuando las nociones sean ciertamente similares, es provechoso hacer una diferenciación rápida entre las obligaciones de género y las obligaciones alternativas, mientras que para las primeras puede el deudor escoger cumplir con su obligación de entre todos los objetos que conserven entre sí las mismas cualidades aplicables a la obligación convenida, pues guardan una homogeneidad. Las segundas, por su parte, permiten al deudor, de entre una serie de objetos heterogéneos, escoger cuál de ellos es el que mejor se acopla para que pueda darse ius elegendi, en debida forma, la ejecución de la obligación contratada. En el caso de que, entre todas las opciones para dar por cumplida la obligación, una o varias materialmente sean de imposible cumplimiento, debe entonces el deudor adaptarse y adoptar la o las opciones restantes y sí dar por ejecutada la prestación. Si debido a causas que no le son imputables al deudor, la totalidad de las opciones se vuelven de imposible incumplimiento, éste se libera de la obligación. Por el contrario, si llega a probarse que una o varias de las opciones desaparecieron por acción del deudor, deberá éste indemnizar al acreedor y, además, responder por la obligación que el acreedor escoja, si es de él la elección. En consonancia con el artículo 1557 de nuestro Código Civil, y en una breve exposición del profesor Cubides, entre los efectos de la obligación alternativa se encuentran los siguientes. C. Una vez escogida la prestación, debe ser cumplida en su totalidad. No está el acreedor obligado a recibir parte de una y parte de otra. D. Las obligaciones no elegidas, pero elegibles por parte de la parte encargada de hacerlo, desaparecen tras la elección. E. La inexistencia o nulidad de una de las obligaciones no trae consigo aquella misma suerte a las demás. F. Salvo disposición en contrario entre las partes, no puede el acreedor exigir el cumplimiento de determinada prestación, obviando a las demás. G. Puede el deudor destruir el objeto de las obligaciones de entre las que tiene alternativa, con tal que subsista al menos una de ellas. Artículo 1559 del Código Civil. H. Si las opciones objeto de la alternativa perecen por culpa del deudor, deberá éste responder ante su acreedor pagando con otro, si fuere suya la elección. Si no, podrá el acreedor escoger entre los demás objetos en pugna. Si no fuere posible, podrá escoger uno de los que haya perdido y recibir, además, la correspondiente indemnización. Obligaciones facultativas. A diferencia de las obligaciones alternativas, en donde hay varias opciones previstas y puede el deudor escoger entre ellas, con lo cual desea dar por cumplida la obligación contratada, en las obligaciones facultativas solo hay una prestación. Dicha prestación, si bien puede ser modificada por otra a la hora de su cumplimiento, no es óbice para que la primera pierda su calidad de obligación principal y la segunda la de prestación secundaria o accesoria. Es decir, mientras la primera obligación sigue siendo in obligatione, la segunda relega su rol a ser in facultae solutionis. Pedro conviene con Juan que el primero le entregará al segundo una camioneta 4x4, pero si se da el caso de que no se consigue, Juan le permite a Pedro darle como prestación accesoria un automóvil sedán. Si bien la obligación principal sigue siendo la entrega de la camioneta, la prestación se entenderá satisfecha, aun si el deudor responde entregando un automóvil sedán. Una de las grandes diferencias entre una y otra obligación, entiéndase entre las obligaciones alternativas y facultativas,
es que mientras en las alternativas se da la opción al deudor de escoger como medida general con cuál objeto es preciso dar por ejecutada la prestación contratada y subsidiariamente sea también opción del acreedor, en las obligaciones facultativas, en ningún escenario le es dable al acreedor escoger con cuál de las prestaciones preferiría que le fueran pagadas las obligaciones. Es decir, el deudor aún conserva la facultad de escoger saldar su obligación, ya sea mediante la opción principal o in obligatione, o puede escoger pagar mediante la opción accesoria o in facultae solutionis. La única exigencia que puede hacer el acreedor es que el pago se produzca respecto a la obligación principal, no por la accesoria. Aunado a lo anterior y particularmente con este tipo de obligaciones, la suerte que corra la obligación principal será la que corra la obligación accesoria. Por ello, si el cumplimiento de la primera se convirtiera en imposible, la segunda seguiría la misma suerte, significando entonces la imposibilidad de la ejecución de la obligación a ejecutar. Por el contrario, si la imposibilidad deviniera de la obligación accesoria, no tendría el deudor opción diferente que la de cumplir con lo pactado mediante la obligación principal. Citando nuevamente al profesor Cubides, los efectos de las obligaciones facultativas son las siguientes. A. Teniendo en cuenta que se trata de una sola obligación, la inexistencia o invalidez de ellas produce la extinción de aquella. B. En virtud del artículo 1563, el acreedor no puede exigir prestación diferente a la directamente convenida. C. Si el objeto in obligatione pereciere sin culpa del deudor, podrá éste pagar con el objeto in facultae solutionis. Si el segundo también pereció, quedará el deudor sometido a las reglas ordinarias del incumplimiento que le pueda ser imputable, concretados a su vez en la indemnización de perjuicios. Obligaciones de género. Como se había tratado en párrafos previos y a la luz del artículo 1565 del Código Civil de 1873, las obligaciones de género consisten en aquellas en que el deudor está obligado para con el acreedor en el cumplimiento de un objeto de clase o tipo determinado. Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 1873, diferente de las obligaciones de cuerpo cierto. El deudor aquí se obliga a pagar al acreedor un objeto determinado en medida, peso o cantidad, pero nunca por calidades particulares. Respecto a la calidad de los objetos llamados a responder por la obligación contratada, la ley exige únicamente que sean de una calidad media. En todo caso, hay que resaltar los diferentes móviles que existen con relación a la escogencia de las calidades de los objetos con los cuales se busca responder por la obligación contratada. Son los siguientes. A. Si la escogencia está a cargo del deudor, no puede dar a su acreedor objetos que estén por debajo de la calidad media. B. Si la escogencia está a cargo del acreedor, no puede éste escoger objetos que estén por encima de la calidad media. C. Si la escogencia recayera en un tercero, éste deberá limitarse a escoger objetos de calidad media. En todo caso, ni la ley ni la doctrina han sido especialmente claros en qué es lo que se debe entenderse por calidad media. Entonces se usan herramientas y métodos que permiten conocer cuál sería la calidad media de un objeto y poder determinar un estándar dentro de una eventual negociación. Aunado a lo anterior, las obligaciones de género tienen una serie de efectos, a saber: A. Tenor de lo dispuesto por el artículo 1566 del Código Civil, no le es dable al acreedor pedir un objeto como prestación determinada. Este debe someterse a lo que escoja el deudor para pagarle dentro del gran género.
observando, eso sí, que los mismos cumplan siquiera con la calidad media esperada. B. Por disposición del artículo 1567 del Código Civil de 1873, el género en realidad no perece. ¿Puede el deudor prescindir de algunos objetos del género para procurar la existencia de otros tantos que garanticen el cumplimiento de la obligación, a diferencia de otra clase de obligaciones? La pérdida del objeto no conlleva, per se, la extinción de la obligación, salvo que dejaran de existir los objetos con los que se podía pagar lo contratado. Obligaciones de cuerpo cierto. Las obligaciones de cuerpo cierto existen cuando el objeto de la prestación se encuentra específicamente individualizado. Diferente de lo que ocurre con las obligaciones de género, al deudor no le es posible cumplir con las obligaciones con un objeto de idénticas condiciones de peso, medida, altura, etc., puesto que no le es dable pagar con cosa diferente a la convenida, debido a que fue precisamente esta cosa, de singulares condiciones y prestaciones, la que motivó a las partes a contratar. En síntesis, Santiago desea comprar el Ferrari F40 de 1982 de color negro que era de propiedad del fallecido Diego Armando Maradona, y conviene con su mejor amigo y actual propietario realizar el negocio. A cabo de unos 3 meses, Guillermo Coppola dice que el carro desafortunadamente no funciona, debido a que un día lo dejó a la intemperie y el sistema empezó a presentar fallas. Para cumplir de alguna manera con lo contratado, Santiago pregunta si estaría interesado en recibir un Ferrari F40 que pudo conseguir para no caer en un incumplimiento contractual. Santiago se niega a recibirlo alegando que el carro que él deseaba era el F40 color negro, que era propiedad del exjugador y que no se desea ningún otro. Debido a la falta de cuidados que tuvo el vendedor con respecto al objeto producto del negocio, deberá este último responder ante el acreedor por la suerte del automóvil, producto de su falta de diligencia y cuidado para con el singular objeto. Respecto a la pérdida del objeto de cuerpo cierto, nacen 2 teorías de idéntica relevancia. A. El objeto perece para el dueño. Como es de mera lógica, si el objeto no se encuentra en medio de obligación alguna y perece, quien debe soportar la pérdida es, en primera medida, el dueño de la cosa. Si llegara a mediar la culpa o dolo de un tercero, sería éste quien entraría a responder por lo causado. B. El objeto perece para el acreedor. Diferente a la teoría anterior. Si el objeto se encuentra vinculado a una obligación y perece, el directamente afectado es el acreedor, pues es éste, y no otro, quien perseguía la obtención de la cosa como cuerpo cierto. De igual forma, si el objeto no sufre pérdidas y deterioro, sino que por el contrario se valoriza, es el acreedor quien se verá directamente beneficiado del aumento. Evidentemente, si la pérdida del objeto recae en la culpa o el dolo de un tercero, éste tendrá que responder directamente por los daños que hubiere podido causar. Obligaciones divisibles. En una razonada argumentación, Castillo Freire expone que cuando hay concurrencia en la pluralidad, ya sea de deudores o acreedores en una obligación, es menester comprobar si se trata de una prestación susceptible de ser cumplida mediante fraccionamiento de los deudores respecto a su acreedor o respecto al fraccionamiento de los acreedores. Si dichas obligaciones pueden ser cumplidas mediante un fraccionamiento, entonces estamos ante obligaciones divisibles. Si tal cumplimiento es solo posible mediante una integralidad, sin derecho a fraccionamiento, se está ante obligaciones indivisibles. Así son las obligaciones divisibles las que, por ejemplo, un acreedor esté obligado a perseguir de sus deudores únicamente la parte que a cada uno le corresponda por pagar.
Asimismo, estarán los acreedores obligados a perseguir del deudor lo que, a prorrata de su crédito, pueda conseguir, sin afectar las acreencias de sus coacreedores. Artículo 1551 del Código Civil de 1873 dice que será susceptible de división toda aquella obligación que física o intelectualmente pueda ser dividida en partes o cuotas. Dicho lo anterior, será divisible entonces toda aquella obligación que pueda fraccionarse sin que por ella se vea menoscabada o perjudicada en su integralidad. Inestrosa 2015 sostiene que los objetos, por regla general, son divisibles en la medida de que sean susceptibles que su ejecución pueda darse por partes, y a la inversa, es indivisible cuando no permiten ninguna clase de ejecución parcial. Es decir, la divisibilidad o indivisibilidad de un objeto depende, entre otros factores, de la naturaleza de la obligación en sí misma. En síntesis, plantea un claro ejemplo el profesor Cubides, 2012, al referirse a la joya engastada, que siendo dividida perdería prácticamente todo su valor, con lo cual no es susceptible de ser divisible, so pena de menoscabar su valor original. Obligaciones indivisibles. Según Cubides, una obligación es indivisible con razón de su objeto. Esto significa que aquel no puede fraccionarse en virtud de su propia naturaleza. Por ejemplo, dividir un animal vivo y hacer que conserve su esencia como unidad es materialmente imposible. Lo que significa, lógicamente, que hay cosas que aun cuando físicamente sean susceptibles de ser divisibles, para el derecho simplemente es arrebatarle a la cosa esa unidad indivisible que hace parte de su propia esencia como objeto, alterando por demás su valor. Una de las grandes características de las obligaciones indivisibles es su exigencia. Así como puede cualquiera de los acreedores pedir en su totalidad e integridad la prestación, asimismo puede cualquiera de los deudores responder por dicha prestación, debido a que no puede físicamente dividir el objeto de la obligación para procurarse un pago fraccionado. En virtud del artículo 1584 del Código Civil, y como ya se acaba de mencionar, cualquiera de los acreedores puede conseguir la totalidad de lo debido. Sin embargo, basta hacer una claridad importante por cuanto a tenor del artículo 1589 y viden, si bien cualquiera de los acreedores puede exigir que se cancele la prestación debida, no así puede recibir la prestación debida. Esto quiere decir que, como derecho de los acreedores, está el exigir del deudor el pago de lo debido. Resalto exigir para poder recibir el objeto producto de la prestación. El acreedor solo podrá hacerlo con la anuencia de la unanimidad del resto de acreedores. Cualquier disposición en contrario entre las partes involucradas resultaría nula. De darse la situación de que, en efecto, uno de los acreedores recibe sin la venia del resto de partícipes de la acreencia, podrán estos repetir en contra del acreedor abusivo. Entre los tantos efectos que posee la indivisibilidad, también está la de acreedores, pues la ley permite que sea, aun con renuencia del resto de deudores, uno solo quien responda o consta de la responsabilidad de los demás. Además, si la cosa objeto de la prestación llegare a sufrir daños por culpa o negligencia de uno de los deudores, no puede predicarse aquí indivisibilidad de responsabilidades, puesto que la culpa es institución personalísima de la persona que obedece, a su vez, a la falta de diligencia de uno de los deudores. Lógicamente, este último será el llamado a responder por los daños que le sean ocasionados a la cosa. En atención a los conocimientos adquiridos en virtud del desarrollo de esta unidad, es posible inferir que el contenido del acta de conciliación suscrita entre Juan Fernando y Javier es relativo a una obligación de no hacer. De ello, también se puede inferir que, en principio, la obligación establecida en el acta de conciliación fue incumplida y por ello, a través de un proceso ejecutivo, fue posible garantizar el cumplimiento de aquella prestación de no hacer, una obligación en la que Javier se debe abstener de ingresar y hacer uso de la propiedad de Juan Fernando.
Referencias Castillo Freire M. sobre las obligaciones y su clasificación. Temis, Revista de Derecho. Congreso de los Estados Unidos de Colombia, 26 de mayo de 1873, Ley 84 de 1873, Código Civil Colombiano, artículos 740, 754, 756, 1557, 1563, 1565, 1581, 1584, 1589, 1605, 1614, Cubides J. 2012, Obligaciones, Colección Profesores 3, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas. Fallos Gardó A. 2016, Derecho Civil, Manual del Derecho de Obligaciones, Dickinson S.L. Inestrosa F. 2015, Tratado de las Obligaciones 2, de las Fuentes de las Obligaciones, El Negocio Jurídico, primera edición, volumen 1, Universidad Externado de Colombia. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Obligaciones, Unidad 2, Clasificación de las Obligaciones. Escenario 4, Obligaciones según el objeto. Autores: Jessica Lorena Gaona, Juan Felipe Sánchez Gutiérrez, Jorge Eliezer Gaitán. Asesora pedagógica: Diana Carolina García Martínez. Diseñador gráfico: Daniel Rodríguez Reyes. Muchas gracias a todos ellos, autores del artículo leído. Este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Muy agradecido con todos, les leyó, les habló, les narró Juan Carlos Tejero Medina, desde la ciudad de Bogotá.